Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal La Pizarra de Andrés. La realidad es que los bancos están bajando los tipos de interés y sin embargo los bonos están haciendo todo lo contrario. Los bonos están subiendo sus tipos de interés o lo que es lo mismo los cupones que pagan. Esto es algo bastante contradictorio que ocurre muy pocas veces pero que sin embargo podría tener ciertas explicaciones, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Si bien es cierto que históricamente, y lo pudimos ver fuertemente cuando hace unos años o hace relativamente pocos se incrementaron las tasas de interés significativamente para controlar la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ahí vimos una caída masiva del precio de los bonos, ¿no?, por esta subida de tipos. Hoy estamos empezando a ver esas primeras bajadas de tipos y sin embargo estamos viendo lo contrario, y es que el precio de los bonos baja. Es decir, los cupones, ya sabéis que es inverso, suben. Es decir, vamos a ver qué podría estar pasando o qué podría haber detrás de esto, de este evento tan raro, por decirlo de alguna forma. Vamos con ello. Bueno, en este vídeo hace hincapié en los tipos de interés americanos, pero en Europa está pasando lo mismo. En Europa incluso es un poquito más grave porque aunque los bonos, digamos, han subido menos, o los cupones de los bonos han subido menos que los cupones americanos, las bajadas de tipos de interés en la eurozona han sido mayores que en Estados Unidos, ¿vale? Y aún así, no hemos visto una apreciación de los bonos, sino que en algunos casos estamos viendo incluso bajadas de los mismos, ¿no? Entonces, aunque los datos que vamos a ver aquí se relacionan más con Estados Unidos, en Europa está pasando algo muy similar. But why are interest rates across all other forms of debt actually moving higher after the Fed's cut? Vale, ahí es la pregunta. ¿Cómo es posible que los tipos de interés de los bonos estén yendo para arriba después de que los bancos centrales, o el Banco Central, en este caso americano, bajara los tipos? Vale, ahí, número uno. La Fed, o lo que es el Banco Central, solo controla algunos tipos de interés y influencia en otros, o podría influenciar en otros, pero no tiene acceso directo a controlar todos los tipos de interés del mercado, ¿no? Número dos, la parte de gasto y de, mejor dicho, la parte de compra y de pedir prestado de los gobiernos también afecta a los tipos de interés, ¿vale? Esto vamos a ver más adelante qué significa. En este queda un poco más en el aire de que los tipos de interés también es una cosa de las personas, ¿vale? Que lo vamos a ver más adelante. This is the interest rate that the Federal Reserve actually outright controls. And when people talk about the Fed cutting rates or raising rates, this is actually what they are referring to. Basically, this is the amount, the interest rate that banks get paid for holding overnight. Vale, lo primero que hay que decir es que precisamente el tipo de interés que pueden tocar los bancos centrales es el que van a utilizar los bancos como moneda interbancaria, por decirlo de alguna forma. Ese es el tipo de interés que de verdad está afectado por los bancos centrales. Todo lo que se salga de ahí no tiene por qué reflejarse exactamente igual que lo que está diciendo o lo que está proponiendo los bancos centrales. Por eso, bonos gubernamentales o bonos corporativos pueden hacer otra cosa diferente, aunque ahora veremos que no tenga mucho sentido, que no sea exactamente lo mismo que están proponiendo los bancos centrales. Los bancos, por otro lado, en lo que es su intercambio de dinero de forma interbancaria, sí que harán caso o sí que adoptarán esos nuevos tipos de interés que los bancos centrales han ofrecido. Bueno, vemos cómo históricamente, en este caso la Reserva Federal, ha tenido durante la historia diferentes momentos de subidas de tipos y de bajadas de tipos, que es un poco lo que vemos aquí en esta gráfica, ¿no? En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos el tipo de interés. Ahí veis cómo desde hace ya, podríamos decir, unos 20 años, los tipos de interés siempre se han mantenido más o menos por debajo del 5 o 6%, que es como, digamos, la nueva normalidad de esta economía de los últimos 20, 25, 30 años, ¿no? Bueno, ahí veis que la Reserva Federal decidió bajar 0,5% los tipos de interés, ¿no? Y ahí tenemos cómo ha tenido el resultado opuesto en otros tipos de deuda, que es lo que vamos a comentar en este vídeo, ¿vale? Ahí vemos, por ejemplo, las hipotecas han subido con bajadas de tipos de los bancos centrales. Esto, por ejemplo, en Europa no ha pasado. En Europa, bajadas de los bancos centrales sí que han hecho que las hipotecas sean más competitivas y más atractivas para el ciudadano. En Estados Unidos no.
Por suerte, en España esto no ha ocurrido, por eso digo que es una anomalía, porque esto no es común, ¿no? Esto es muy curioso y es que hipotecas a 15 años son menores, cuando deberían ser mayores en teoría, que hipotecas a 30 años, ¿no? Bueno, y esto pues sí que es cierto que en una economía tan endeudada como Estados Unidos, pues que no hayan bajado las hipotecas o que hayan subido las hipotecas con bajadas de tipos de los bancos centrales, pues es como un poco triste, ¿no? Para mucha gente que esté en Estados Unidos y que tenga hipotecas variables. De ahí que ya los que me conocéis de redes, en mi opinión, de que tarde o temprano el que cierra una hipoteca debería intentar buscar un tipo fijo a largo plazo y que garantice que lo que probablemente sea el mayor gasto de su vida, sepa cuánto va a pagar a futuro. Esto es muy curioso y es lo que yo digo. Personas que en su día cogieron una hipoteca mixta o variable y estaban esperando bajadas de tipos de interés para refinanciarla y pasarla fija probablemente y ahorrarse un buen dinero en lo que es ese periodo de hipoteca que les quede, pues a día de hoy no solo no han visto bajar las hipotecas, sino que las han visto subir. Mortgage rates. But it's not just mortgages. If we take a look at credit card interest rate, they just notched a new all-time high. Vale, más de lo mismo. Esto es rarísimo. El tipo de interés de las tarjetas de crédito también ha subido. Vale, esto lo he explicado yo 1000 veces, no viene mal recordarlo. Huir de todo tipo de créditos de este estilo. Son créditos muy tóxicos y que os van a impedir el ahorrar, el invertir, que ya sabéis que es lo necesario para que os vaya bien en el sentido económico. Con lo cual, no viene mal recordarlo. Todo este tipo de deuda tóxica fuera. Es una barbaridad. En Estados Unidos, un 20% de interés sobre lo que debes de la tarjeta de crédito. Es una barbaridad. Ahí entendéis lo que es definición de deuda tóxica. Más de lo mismo. Préstamos en coches, ¿vale? Para coches, más de lo mismo. All time highs o new highs, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nuevos máximos en lo que es los préstamos para comprar coches, ¿vale? Esta es la parte que más nos afecta a los que tenemos renta fija, ¿no? Que es que US Government Bonds, es decir, bonos gubernamentales americanos, en este caso el 10 años, han visto cómo sube el cupón del bono, ¿vale? La TIR. Bueno, aquí vemos que toda la renta fija, ya lo hemos visto anteriormente, de largo plazo, toda ha visto sus cupones como subían, y simplemente la renta fija de corto plazo es la que no ha subido significativamente. ¿Vale? Lo primero de todo, lo que hemos dicho anteriormente, todos estos tipos de interés que hemos visto subir, tanto el de los préstamos, como el de la tarjeta de crédito, como el de los bonos gubernamentales, no están directamente manipulados, o mejor dicho, dependen estrictamente de lo que digan los bancos centrales. Aquí es donde yo voy, y es que históricamente los bancos centrales sí que tienen influencia sobre los treasury rates, que estaríamos hablando de los cupones o el tipo de interés de los bonos gubernamentales. Sin embargo, esta influencia parece que no ha sido suficiente, puesto que los bonos están haciendo lo que les da la gana y los tipos de interés de estos bonos están subiendo como locos. Entonces, esto es lo extraño, ¿no? Sigamos viendo, ¿vale? Y ahí explica el por qué. Porque algunos bonos de este estilo los compra la Reserva Federal, con lo cual si tú compras y aumentas la demanda de bonos gubernamentales, entonces el precio sube, ¿no? Si sube la demanda, sube el precio. Sin embargo, parece que esto no ha sido suficiente, puesto que de momento, aunque hayan hecho recompra de estos bonos, no ha servido para que los precios de los bonos suban, y sin embargo sí para que lo hagan los tipos de interés, que ya sabéis que tiene una relación inversa entre el tipo de interés y el precio del bono. Debt, all else being equal, that's going to drive down the rates because bond yields and prices are inversely tied. Vale, ahí lo explica. La relación inversa entre los yields, o sea, entre el tipo de interés y el precio del bono. All else being equal, they are not the only player buying and selling that debt. For instance, with US Treasury debt, you also have the federal government, and every time they borrow more money, that's the same thing as them selling more debt onto the market. That's going to drive prices down. Vale, ahí también explica otra opción, y es que los estados estén pidiendo mucho prestado. En ese caso estarían vendiendo muchos bonos, y si venden muchos bonos, entonces sí que el precio cae. Pero bueno, de eso no tenemos constancia tampoco, ¿vale? Y luego faltarían para completar esta explicación de oferta y demanda entre bonos y precios, faltarían pues large financial institutions, que son instituciones financieras de las grandes, que pudieran también vender un montón de bonos. Entonces, si hay instituciones financieras que poseen un montón de bonos y les da por vender,
pues entonces bajarán el precio y subirán los yields por esta relación inversa que ya hemos estado explicando. Interest rates on long-term government debt headed higher. That tells us something that the free market is anticipating. And what they're anticipating is future inflation. Vale, y en esto podría estar de acuerdo también, y es que también podríamos asumir que los mercados están anticipando algo, y en este caso una forma de explicar, que ya lo hemos visto en otros vídeos, de que suban los tipos de interés es esperar un incremento en la inflación. Sin embargo, a día de hoy, con los datos que tenemos, no podemos ver ese incremento de la inflación en nada, puesto que los datos de inflación están siendo aceptablemente buenos en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, ¿no? Por eso esa bajada de tipos que vimos anteriormente. The September CPI report came out hot, higher than expected. This is evidence of what many of us have known for a while, that interest rates that are También es cierto lo que ha dicho de que hay algunos datos que sí podrían, o para algunas personas, pudieran ser suficientes como para ver un cambio de tendencia en la inflación en Estados Unidos en el corto o medio plazo. Sin embargo, si cogemos los datos de largo plazo de los últimos meses, pues podemos ver cómo la inflación ha sido principalmente bajista, ¿no? Vale, esto es el empinamiento de lo que habla muchas veces en redes, y es que no tienen ningún problema en pedir prestado a corto plazo, y es a largo plazo lo que hace que suban los tipos de interés y donde más le costaría pedir prestado. Sin embargo, si lo que está haciendo es, digamos, sacar mucha deuda a corto plazo, pues es entonces cuando podría aprovecharse y le importaría bien poco lo que pase con la deuda de largo plazo, que son los bonos que más están subiendo a día de hoy. O mejor dicho, los bonos que más están bajando a día de hoy porque más está subiendo su TIR, ¿vale? Aquí hablaríamos de que si tú pides prestado solamente short term, deuda de corto plazo, pues entonces se produce ese empinamiento del que hemos hablado muchas veces. Y es que pudiera ser que los tipos de interés de largo suban y los de corto son los que utilizas para pedir prestado, que son los que están atractivos a día de hoy. driving prices higher. Now, if you're going to loan money for a long period of time, let's say with a mortgage for 15 or 30 years, or a credit card debt that just keeps on getting rolled over, or an auto loan for 5 or 6 years, or to the government for 10 or 20 or 30 years, you're going to want some sort of assurance that not only are you going to get your dollars back, but you're also going to get your purchasing power back. Because if your total pile of dollars increases by 5... Vale, y esto es lo que históricamente hemos dicho de por qué la renta fija de largo plazo debería pagar más que la de corto plazo, cosa que no ha sido así durante muchos años porque la curva ha estado invertida. Y es que a largo plazo tú necesitas mayores garantías para asegurarte de que tu dinero mantiene el valor en el futuro del dinero que has puesto hoy, ¿no? Entonces, si la inflación se puede esperar que suba, o que suba en algún punto de esos 30 años y sea superior a los cupones que te paga el bono, pues entonces tú tendrías que exigir un mayor cupón para superar esa inflación que puedas ver creciente, ¿no? Que es un poco más o menos la explicación de por qué los tipos de interés de largo plazo deberían ser mayores que los de corto, y no ha sido así en los últimos meses, ¿no? O los últimos años. Y por eso el empinamiento de la curva, que es que los tipos de interés de corto empiecen a ser menores que los de largo, podría ser una realidad, y también podría ser uno de los motivos principales por los cuales los bonos de largo están viendo sus yields como apreciarse, mientras que los bonos de corto están un poco, pues eso, o no subiendo o manteniéndose, ¿no? Y produciéndose ese empinamiento, porque ya sabéis que si en la curva los bonos de largo plazo suben sus cupones y los de corto no, pues entonces se produce un empinamiento. Básicamente lo que viene a decir aquí es que si la deuda de corto plazo es más barata que la de largo, mucha gente está financiándose a corto, y esto hace que a corto plazo esa financiación extra pudiera traer mayor consumo y mayor inflación, y por lo tanto el mercado descontara que esa inflación que va a venir a futuro tiene que ser pagada con mayores tipos de interés en los bonos de largo plazo. Lo que viene siendo lo mismo, se está promocionando que consumas a corto, y por lo tanto eso lo está viendo el mercado y lo está reflejando en mayores tipos de interés a largos necesarios para mantener esa futura inflación que pueda venir en algún punto. Esto está todo cogido un poco con pinzas, porque de momento no somos capaces de ver esos repuntes en la inflación significativos como para creernos que la tendencia bajista de la inflación en Estados Unidos haya acabado. Bueno, la última parte, insisto, todo lo relacionado con esta explicación de por qué podría estar subiendo los tipos de interés de estos bonos, especialmente de medio y largo plazo, viene dada a entender que podríamos estar descontando una inflación superior a lo esperado y una facilidad de pedir prestado a corto que podría hacer que esa inflación acabara subiendo. Sin embargo, creo, y esto es opinión, que este análisis es un poco
o es poco realista, puesto que los tipos de interés a corto plazo siguen estando bastante elevados, quizá un poquito menos que los de largo, pero bastante elevados, y dependiendo de qué largo, porque la curva ha estado invertida durante mucho tiempo. Entonces tampoco creo que se esté incentivando de verdad el consumo de corto plazo, o tanto como lo dicen en este vídeo. La sensación que me da es que se intenta buscar la explicación y siempre acaba la explicación en hablar de la inflación, pero no encontramos todavía esos datos de mercado que nos hagan poder prever que la inflación va a subir significativamente en el corto, medio, largo plazo, cuando los últimos datos que hemos visto es de una pendiente bajista, por decirlo de alguna forma, en los últimos meses en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, está bien saber que los tipos de interés de los bancos centrales no afectan estrictamente a otros tipos de interés de otro tipo de deuda, que en algunos en teoría los pueden influir, pero que el mercado muchas veces, una de dos, o se mantiene irracional durante un tiempo, veremos si es esta la situación actual, o descuenta ciertas cosas como podría ser descontar una inflación futura superior a lo esperado, ¿no? De una forma o de otra lo veremos aquí en el canal. De momento, pues esto es lo que podemos analizar. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas me las dejéis en comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide la Pizarra Andrés.